tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Bueno, ahora sí, ya comenzamos con la columna del politólogo Aurelio Argañarás, la cual ha titulado ¿Ajedrez patriótico o ajedrez colonial? Comenzamos, Aurelio. Esta mañana nos ha sacudido la noticia que María Inés hacía referencia hace un minuto, y que, bueno, los canales o algunos canales de televisión vienen tomando desde la mañana, y que ha hecho, yo lo decía en broma hace un rato, que de pronto los diarios que uno puede comprar hayan envejecido enormemente en términos de poquísimas horas. Así es, sí. Y entonces no pueden ser las noticias que aparecen en la prensa escrita, no pueden ser un punto de referencia para nada. Porque esto realmente significa un paso más muy significativo en la delimitación de los campos que van a competir en las próximas PASO y en las elecciones, y después en las elecciones de octubre. Da la impresión de que la decisión de Cristina Fernández de Kirchner es adecuada al propósito de asegurar o de por lo menos postular un armado lo más amplio posible para enfrentar a Macri en las elecciones próximas y restar posibilidades al armado de una lista de lo que se ha dado en llamar la Avenida del Medio, de la cual uno de los campeones es nuestro gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, como lo ha demostrado esta semana en varias iniciativas que están en curso y que vamos a ver cómo siguen, si se alteran o son o no son alteradas por este nuevo escenario que crea la decisión de Cristina. En las últimas 24 horas han trascendido negociaciones que tienen que ver con esto que yo denomino en el título ajedrez colonial, porque están evidentemente destinadas a impedir el triunfo de una lista patriótica o nacional, digamos, ¿no?, en las próximas elecciones, y a, digamos, llevar adelante un armado político que sea más bien proclive a reinstalar el bipartidismo neoliberal y entreguista de la década del 90. A mí me llamó la atención, hace unos 10 días aproximadamente, me llamaron la atención las declaraciones de Cornejo, el gobernador de Mendoza y jefe de los radicales, con una proposición que aparecía en ese momento muy traída de los pelos, que era la proposición de ampliar Cambiemos, incluyendo dentro de Cambiemos a la Alternativa Federal. Sí, eso se dijo. Parecía muy extraña porque en realidad esa propuesta, si bien es claro que sirve a un ajedrez colonial, fortalecería el campo hoy ocupado con Cambiemos, y fortalecería las chances de una jugada muy fuerte que está haciendo sobre la Argentina el presidente Trump y el imperialismo norteamericano para mantener al país, digamos, a su servicio, bajo su órbita, que no corra ningún riesgo de reinstalarse en la Argentina un gobierno con sentido nacional,
que gobierne no a favor de las pujas de Estados Unidos en el tablero mundial, sino a favor de sus propios intereses nacionales, lo que significa obviamente independizarse de la tutela norteamericana para hacer el juego que al país le convenga, no el juego de Trump o de la Unión Europea, que se está jugando muy fuerte en ese sentido. Creo que no pueden caber dudas. El propio diario La Nación habla ayer de espionaje sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un espionaje que se sugiere habría tenido alguna relación con el cambio de actitud de la Corte con relación al juicio contra Cristina Fernández de Kirchner llamado Vialidad. Voy a recordar para el oyente que no lo tenga presente que en el curso de la semana la Corte pidió la documentación de ese juicio atendiendo un reclamo de la defensa de los juzgados, entre los cuales está Cristina, de privación de defensa y de utilización como pruebas de elementos no probados, que no tiene nada de extraño si uno toma nota de las cosas que han estado haciendo Bonadío y Stornelli, directamente fabricando pruebas, fabricando espionajes, hasta usando esos mecanismos paraestatales para cuestiones de absoluto orden privado, como en el caso del espionaje de Stornelli sobre el actual marido de su anterior esposa. Unas cosas sumamente escandalosas que son las que está juzgando el juez de Padilla, digamos, no el juez de Mar del Plata. Y evidentemente allí ha habido una injerencia muy clara en todas esas cuestiones manejadas alrededor de Stornelli y del falso abogado de Alessio, de los servicios de inteligencia norteamericanas y de la Mossad, los servicios de inteligencia israelí, que evidentemente están actuando en el país, y en el caso de la Mossad no solamente en las cuestiones relacionadas con la AMIA y con los juicios sobre los cuales sería hasta cierto punto razonable tener interés, sino directamente como un aliado del espionaje norteamericano. Todo esto tendiente a mantener a la Argentina en la misma alineamiento que tiene Brasil en este momento con Bolsonaro y que le ha impuesto a la Argentina el gobierno de Macri. O sea, de peón de ajedrez, del ajedrez norteamericano. Eso está en cuestión, evidentemente, y con alguna chance de que los argentinos podamos recuperar el gobierno del país a partir del terrible deterioro de la situación económica ocasionado, porque no es un daño colateral, ocasionado por las políticas que ha llevado adelante el gobierno de Macri, Duhovne y compañía, que han deteriorado la imagen del presidente a niveles que eran insospechables hace solamente algunos meses o hace un año. La caída, la imagen de presidencial y la intención de voto de Cambiemos está en caída libre, a pesar de que todavía no se puede decir, pese a eso, que esté asegurada un triunfo nacional, justamente por las dificultades y los palos en la rueda que se ponen para que pueda constituirse un frente amplio de salvación nacional. A eso creo que contribuye esta especie de renunciamiento, digamos, ¿no?, a la candidatura presidencial por parte de Cristina, y el hecho de que postule como candidato a una figura más amigable que es la figura de Alberto Fernández. Claro, acabas de mencionar, Aurelio, esto de un frente amplio. Puede haber otros frentes, en este caso se está viendo, ¿no?, que dentro del peronismo haya otros frentes. Es que evidentemente Alternativa Federal, con Schiaretti, Urtubey, Massa, Pichetto, son más bien una apuesta a constituir una alianza
supuestamente equidistante de Macri y del kirchnerismo, pero en realidad, digamos, postulada como la cara peronista de la misma política. La cara peronista, y según Schiaretti sumaría también a radicales a ese frente. Bueno, eso es lo que ha trascendido en las últimas horas, en las últimas 24, 48 horas, digamos, los guiños hacia Cornejo y hacia los radicales desconformes con Cambiemos, para constituir con Alternativa Federal una especie de nueva alianza. Sí. Bueno, esa jugada, digamos, ¿no?, ajedrecística, tiene algunas apoyaturas en la realidad dentro mismo de la fuerza radical. Hay muchas voces críticas dentro del radicalismo respecto del análisis de Macri. En general, los radicales, por cálculo, tienden, digamos, hay muy pocos que lo quieren hacer por razones ideológicas, pero la mayoría quieren tomar distancia de Macri. Al menos lo presionan a que renuncie a la candidatura y la coloque a Vidal en ese lugar. ¿Por qué? Bueno, por la razón más sencilla de que las ratas huyen cuando el barco se hunde. Se dice que no quisieran hacer eso porque no tendrían candidato para la provincia de Buenos Aires, y perder la provincia de Buenos Aires, bueno, claro, también sería... Claro, el problema de Macri y Vidal con relación a la fórmula presidencial es el problema de la colcha corta. Claro, sí. Que si la ponen el famoso problema de la colcha corta, si le ponen a Vidal de candidato a presidente, no tiene candidato en el problema. Macri no puede ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque además perdería peor que la Vidal. Claro, peor. Entonces, pero en el manejo de este conjunto de intrigas y juegos geopolíticos, con los servicios de inteligencia norteamericanos actuando en el país, con la embajada norteamericana actuando descaradamente para desbaratar la posibilidad de que haya un retorno de un gobierno de signo nacional, para asegurar que la Argentina siga orbitada por los Estados Unidos y siga en la misma entente pútrida de Bolsonaro y compañía, amenazando con que si eso ocurre, Argentina va a ser una nueva Venezuela, y otras fórmulas con las cuales se pretende crear en la población una situación de terrorismo ideológico. Todo eso tiene como una de las alternativas esta posibilidad de una especie de entente nueva, una renovación de Cambiemos, pero con signo, Cambiemos 2 sería, ¿no? Cambiemos 2, me gusta ese título. Peronista o pseudo peronista, o que estaría en tratando de impulsar nuestro gobernador. Creo que eso está, digamos, forman parte de dos juegos, por eso hablamos de ajedrez colonial o ajedrez patriótico, donde, bueno, lamentablemente en Córdoba ha habido compañeros del campo nacional que han creído que hacían bien en impulsar la candidatura de Schiaretti cuando, a pesar de todas las advertencias que hicimos acerca de quién era, que además nosotros las hacemos simplemente recogiendo lo que es la trayectoria política histórica ya, digamos, de Schiaretti de la Sota, que llevan 20 años haciendo lo mismo, no hemos descubierto la pólvora precisamente, ni la rueda. Bueno, y ahora ese peligro de haberlo fortalecido Schiaretti para que juegue contra el país, de alguna manera amenaza con materializarse en estas tentativas de armar una especie de nuevo Cambiemos con los radicales. Es decir, los radicales pareciera ser que están dispuestos a sumarse a subir a cualquier tren con tal de que tenga dos condiciones el tren:
en primer lugar, no sea un tren patriótico, sea un tren que sirve para entregar al país. Y en segundo lugar, que tenga posibilidades de ocupar el poder para que a la hora del reparto de las achuras les toque algo a un partido que ha perdido totalmente los apetitos de poder en serio, de ejercer el poder, no de sumarse al carro del poder, sino de ejercer el poder, y mucho más ha perdido los principios tradicionales del radicalismo. Creo que la novedad de hoy va a proyectar sobre todos estos juegos una exigencia de definiciones en un cuadro donde la candidatura de Alberto Fernández no significa evidentemente lo mismo que la candidatura de Cristina Fernández. He visto hace un rato unas declaraciones de Massa que ya de por sí son significativas, aunque no permitan de ninguna manera darlas por un hecho, darlas por algo definitivo, según las cuales saluda de alguna manera la figura de Alberto Fernández, diciendo que han compartido críticas hacia el gobierno anterior y lanzando la afirmación de que él no cree que las opiniones de Alberto Fernández de la época en que compartieron trincheras a la actualidad hayan cambiado sustancialmente. Tengo respeto por Alberto, fueron sus palabras, algo así. ¿Cómo? Tengo respeto por Alberto, fueron las palabras de Massa, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, eso induce a pensar que se abriría la posibilidad de una concurrencia de Massa a esa unidad. Si eso ocurre, evidentemente la perspectiva esta sobre la cual estaría trabajando Schiaretti va a sufrir un debilitamiento muy importante. Aparentemente Massa suma alrededor de 5 puntos, que serían puntos propios, y que en caso de que él concurra a un armado nacional, podrían ser decisivos para una victoria en primera vuelta. Que creo que yo no he disimulado nunca acá en el programa que tengo partido tomado, que no hago periodismo neutral, si es que esa especie existe en algún lado del mundo, que creo que sería la fórmula para asegurar una victoria del campo popular, porque evidentemente si hay 3 fórmulas, una fórmula de esta alianza preconizada por Alternativa Federal, una fórmula de lo que podemos denominar provisoriamente el Frente Patriótico, y una fórmula macrista, digamos, ¿no? Mira, 3 fórmulas. En una hipótesis de segunda vuelta, evidentemente los votos macristas se volcarían hacia Alternativa Federal, sin la menor duda. No cabe duda. Entonces, creo que la decisión anunciada hoy día por Cristina no cierra la situación, sino que al contrario abre nuevos interrogantes en un terreno más favorable para el campo nacional y popular, pero que vamos a ver en los próximos días cómo esta decisión de hoy se proyecta sobre la situación, generando definiciones que establezcan con más claridad cuáles son los campos en pugna. Con más claridad desde el punto de vista de los integrantes, de los que concurren a esos campos, porque no con más claridad acerca de lo que significan los campos. Los campos significan simplemente, un campo significa el campo nacional y popular, el campo patriótico, y el otro campo significa el campo de la existencia colonial de la Argentina. No hay línea del medio. No hay línea del medio. De alguna manera, como ocurre siempre en la historia del país,
porque esa fórmula fue usada una vez, pero es una fórmula permanente en la Argentina, siempre la opción es Braden o Perón. Irigoyen o una figura del imperialismo en aquella época británico o norteamericano. Empiezan cuando en la escuela no hablan del